Semre Arda finalmente rompió el silencio en medio de una ola de rumores que no dejaba de crecer desde hace semanas. Su aparición pública fue seguida con atención absoluta por todos los medios. Durante días, se habló de un supuesto distanciamiento con Gökberg Yilmaz que habría marcado un antes y un después en su relación profesional. Frente a las cámaras, su expresión fue serena pero firme, transmitiendo un mensaje claro. Las palabras que eligió fueron medidas, pero su impacto fue inmediato. El público comprendió que algo importante estaba siendo aclarado. En su declaración, Semre dejó entrever que muchas versiones que circulaban no reflejaban la realidad. Habló con calma, evitando cualquier tono de confrontación directa. Aseguró que su vínculo con Gökberg se basaba en el respeto profesional y en una colaboración estrictamente laboral. Cada frase parecía estar cuidadosamente elegida. Los reporteros escuchaban atentos, conscientes de que cualquier palabra podía convertirse en titular. La tensión en el ambiente era palpable. Gökberg Yilmaz, por su parte, se mantuvo en silencio durante horas después de la declaración. Su entorno evitó dar detalles, aumentando aún más el interés mediático. Las redes sociales estallaron con opiniones encontradas. Algunos defendían la postura de Semre, otros esperaban una respuesta clara por parte de Gökberg. La historia seguía desarrollándose minuto a minuto. El público pedía explicaciones. Fuentes cercanas aseguraron que la situación entre ambos había sido reinterpretada por terceros. El sondeo de percepción cortólogo. Anacarama o había interpretada por tercero. Lo que comenzó como simples gestos de cordialidad profesional, se transformó en una narrativa de supuestas tensiones personales. Semre quiso cortar de raíz esas especulaciones. Con su mensaje, buscó poner límites claros a las interpretaciones. Sin elevar la voz, dejó una postura firme, y ese contraste fue lo que más llamó la atención. Angel, Elistas. Y se sabe lo que más llamó la atención. El término, solo compañeros, se convirtió en una frase viral tras su intervención. Muchos lo interpretaron como un cierre definitivo a cualquier vínculo sentimental. Otros lo vieron como un acto de protección de su vida privada. Lo cierto es que la frase recorrió titulares y programas de espectáculos en cuestión de minutos. El impacto fue inmediato. Nada volvió a ser igual después de esas palabras. Horas más tarde, Gökberg fue visto saliendo de una reunión privada con semblante serio. No habló con la prensa, pero su silencio fue interpretado como una reacción directa a lo dicho por Semre. Los analistas de espectáculos señalaron cada detalle de su actitud, su mirada baja, su paso apresurado y la ausencia de declaraciones lo decían todo, sin decir nada. El público sacaba sus propias conclusiones. La relación profesional entre ambos había sido siempre observada con lupa. Cada aparición conjunta generaba comentarios y teorías. Esta vez, sin embargo, la narrativa cambió de forma drástica. Semre dejó en claro que no existía nada fuera del marco laboral. Esa afirmación redefinió por completo la percepción pública. Muchos seguidores quedaron sorprendidos por la contundencia del mensaje. En los días siguientes, los programas de entretenimiento dedicaron largos espacios al tema. Invitados, expertos y periodistas debatían cada palabra de la declaración. Algunos hablaban de una estrategia para proteger proyectos futuros, muy cierto. Otros sostenían que se trataba de un gesto de dignidad ante rumores injustificados. La historia se volvió omnipresente. Nadie quedaba indiferente. Semre Arda reapareció en un evento social poco después. Su actitud fue segura, distendida y sin señales de tensión externa. Saludó a la prensa con una sonrisa controlada.
Evitó preguntas directas, pero su lenguaje corporal transmitía tranquilidad. No, esa imagen contrastaba con el torbellino mediático que la rodeaba. Fue interpretada como una demostración de fortaleza. Cuthbert Yilmaz continuó con su agenda laboral sin realizar cambios visibles. Sin embargo, su figura seguía siendo perseguida por los micrófonos. Cada aparición generaba nuevas preguntas. Los reporteros buscaban una respuesta que equilibrara la versión dada por Sembre. Pero la respuesta no llegaba. El silencio seguía siendo parte central de la historia. Con el paso de las horas, comenzaron a surgir versiones desde distintos círculos cercanos. Algunas apuntaban a malentendidos que habían crecido fuera de control. Otras hablaban de una decisión conjunta de mantener la relación en el plano profesional. Ninguna versión fue confirmada de manera oficial, y esa falta de confirmación alimentaba aún más el interés público. Las redes sociales se dividieron por completo. Un sector apoyaba abiertamente la postura de Sembre, destacando su claridad y firmeza. Otro esperaba que Cuthbert rompiera el silencio para equilibrar la historia. Los debates se multiplicaban a cada minuto. La noticia ya no era solo un tema de curiosidad, se había convertido en un fenómeno viral. La frase, "solo un compañero", pasó a simbolizar un quiebre en la narrativa que durante meses había dominado el espectáculo. Muchos seguidores se sintieron desilusionados. Otros aplaudieron la sinceridad. Lo que era indiscutible era el enorme impacto emocional que había generado. Cada reacción sumaba un nuevo capítulo a esta historia. Sembre, sin volver a pronunciarse directamente sobre el tema, continuó compartiendo contenidos de su vida cotidiana. Sus publicaciones eran analizadas con lupa. Cada imagen, cada frase, cada gesto era interpretado como una posible referencia indirecta. Pero el interés no descendía. No, al contrario, crecía día a día. Cuthbert, por su parte, optó por un perfil aún más bajo en redes. No publicó mensajes directos ni indirectos. Esa ausencia fue tomada como una señal de introspección. Para muchos, el silencio también era una forma de respuesta. La historia se mantenía abierta en la mente del público tonto. Con el paso de los días, quedó claro que la declaración de Sembre había marcado un antes y un después. La narrativa cambió, las teorías se reacomodaron y las expectativas se redefinieron. Nada volvió a ser como antes. El interés seguía intacto. El público continuaba esperando el próximo movimiento. Hoy, el nombre de Sembre Arda ocupa titulares por su firmeza y su claridad. Cuthbert Yilmaz sigue siendo una figura central del debate mediático. La frase que lo cambió todo sigue resonando. Solo compañeros, dijo Sembre, y con esas dos palabras alteró el rumbo completo de una historia que parecía escrita de otra manera. El silencio se rompió, pero dejó más preguntas abiertas que respuestas definitivas.